buenas tardes. Soy Raúl Cortés Corona, médico cirujano, psicólogo y maestro en psicobiología. De nuevo estoy con ustedes para platicar acerca de un pequeño estudio que hemos desarrollado del efecto de la terapia asistida por delfines en un grupo de niños con parálisis cerebral infantil. ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? La parálisis cerebral infantil es un trastorno neurológico que afecta el tono postural y el movimiento, y que es de carácter persistente, aunque puede tener variaciones a lo largo del tiempo, y es secundario a una agresión a un sistema nervioso que está en desarrollo. Las causas de este problema de la parálisis cerebral infantil son muy variadas. Se cuentan más de 16 causas diferentes. Antes del parto, es decir, causas prenatales, causas alrededor del parto o también algunos orígenes del problema después del parto o causas postnatales, que van desde del tipo de causas prenatales, por ejemplo, problemas de consumo de alcohol o de sustancias de abuso en la madre, que pueden provocar alteraciones del desarrollo del sistema nervioso. Durante el parto, causas prenatales, lo más común es observar como antecedente sufrimiento fetal, es decir, una condición donde el bebé, el producto, tiene pobre oxigenación a su sistema nervioso, y eso también puede provocar una alteración en el funcionamiento del cerebro. En las causas postnatales tenemos con mucha frecuencia alteraciones como infecciones que atacan al sistema nervioso central, que provocan meningitis o encefalitis, y traumatismos, o sea, lesiones por accidentes, por golpes importantes en el cerebro del niño. Entonces, estas causas, son múltiples, nos pueden dar este tipo de problema que conocemos como parálisis cerebral infantil. La incidencia de este problema es variable de un país a otro, no tenemos datos muy precisos. En promedio se calcula que 4 de cada 1000 niños nacen o viven con esta condición, de niños nacidos vivos con esta condición, ¿no? Este problema se ha clasificado en varios tipos de trastornos, ¿sí? Tenemos la parálisis cerebral. La primera sería la parálisis cerebral espástica. Espástica es una palabra que se usa en medicina para decir que algo está con una tensión aumentada, ¿sí? En este caso, el músculo está, por así decirlo, duro, está demasiado duro, demasiado contraído, ¿sí? Entonces el tono muscular está demasiado intenso. Habíamos dicho que la parálisis cerebral es un trastorno del tono postural. Cuando nosotros nos movemos, caminamos, hablamos, hay una coordinación perfecta entre músculos que se relajan y músculos que se ponen un poquito más duros o más tensos, y esa coordinación permite que el movimiento se desarrolle adecuadamente entre todos los músculos y los grupos musculares. En un niño con parálisis cerebral, en este caso, en el trastorno parálisis cerebral espástica, está predominando de manera muy importante esta rigidez y dureza de los músculos, ¿no? Se calcula que aproximadamente el 80% de los niños y jóvenes y personas con parálisis cerebral infantil espástica presentan algún grado de esta rigidez, ¿no? Y como sabemos, pues esto es producto de una lesión, una afectación en la corteza cerebral, especialmente en las zonas motoras de la corteza cerebral y en las vías que mandan información hacia los músculos de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto con el tiempo pues afecta a las articulaciones, afecta a los músculos y nos da una serie de problemas de tipo motor y ortopédico que son evidentes en este tipo de problemas, ¿no? Tenemos otro tipo de parálisis cerebral infantil, que es la
parálisis cerebral que se le llama atetósica o atetosis, parálisis cerebral infantil con atetosis, en donde lo que hay es que se presentan movimientos involuntarios, ¿no? Movimientos como temblores o una serie de movimientos exagerados al realizar cualquier actividad, ¿no? Pueden ser movimientos lentos, sostenidos, que afectan las posiciones de los extremos de las manos y van corriendo hacia otras zonas del cuerpo, ¿no? Estas también se deben a una lesión en unas vías motoras que se llaman extrapiramidales y que alteran las posibilidades de una correcta organización del movimiento. Luego tenemos la parálisis cerebral atáxica. La parálisis cerebral atáxica es una falta de coordinación, es un desequilibrio, ¿sí? Y puede estar asociada a espasticidad. Normalmente está también relacionada además con una lesión en una estructura que se llama cerebelo, el cerebelo de nuestro sistema nervioso central. Y por último tenemos un tipo de parálisis cerebral infantil que es la hipotónica. ¿Qué es lo que caracteriza a esta parálisis cerebral infantil? Es que el músculo está demasiado flojito, no tiene la tensión suficiente. Nosotros, para movernos, los músculos no deben estar ni muy flojos ni muy duros, sino deben mantener un tono mínimo que les permita cambiar rápidamente a relajado o a tenso. Y esto está afectado. En este caso tenemos una condición donde los músculos están demasiado flojitos, no tienen tensión suficiente, ¿no? Y normalmente se asocia también a la parálisis cerebral atáxica o a síntomas atáxicos que ya habíamos comentado, ¿no? Bueno, este tipo de problemas de parálisis cerebral infantil se asocian muy frecuentemente a otras enfermedades, como es discapacidad intelectual, epilepsia. Las personas presentan convulsiones, requieren apoyo médico para esta condición, microcefalia, un crecimiento no adecuado del perímetro cefálico, es más pequeño de lo normal. Hay fuertes alteraciones ortopédicas en muchos casos que requieren intervención quirúrgica por parte de los especialistas, estrabismo, es decir, problema de no dirigir adecuadamente la mirada y generar problemas de orientación en la mirada de los niños, que es el estrabismo, trastornos del lenguaje y por tanto no hay una adecuada comprensión, no hay una adecuada producción del lenguaje. Para hacer un buen diagnóstico de parálisis cerebral infantil, evidentemente se requiere un trabajo de varios expertos y de un médico que organice este diagnóstico, donde se evalúa el desarrollo psicomotor del individuo, se hace una exploración neurológica y hay que hacer un diagnóstico que lo discrimine de otras enfermedades, ¿no? Sobre todo hay que entender que es un trastorno neuromuscular que es de origen cerebral. Hay otros trastornos parecidos, pero no son de este origen. Hay que hacer estudios como la tomografía computada de cráneo, resonancia magnética, electroencefalografía, sobre todo cuando se presentan fenómenos convulsivos. Ahora bien, el tratamiento que se ha desarrollado para estos chicos, para estas personas, es un tratamiento multidisciplinar que involucra al terapeuta físico, al neurólogo, al psicólogo y al psicopedagogo. Esta intervención multidisciplinar pues colabora en la recuperación y en el desarrollo de habilidades. Sin embargo, todavía necesitamos más trabajo para desarrollar nuevas propuestas que nos ayuden a incrementar más las posibilidades de recuperación en estas personas con parálisis cerebral infantil. Nosotros pensamos que en este contexto la oportunidad que nos ofrece la terapia asistida por delfines también es muy importante, porque hemos visto que puede tener una coadyuvancia, es decir, puede colaborar junto con el equipo disciplinario en la rehabilitación de estas personas, ¿no? Por ello nosotros nos planteamos un objetivo: determinar cuál era el efecto en estudios de neurometría clínica y en estudios psicométricos de 6 sesiones de terapia con delfines en un grupo de 59 niños con parálisis cerebral infantil, casi todos ellos con predominio de parálisis cerebral infantil espástica. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, nosotros formamos 2 grupos, un grupo que denominamos el grupo A, de 33 niños
de 1 a 12 años, y un grupo que llamamos el grupo B de 26 niños de 1 a 5 años, ¿no? El grupo A, de 33 niños, el electroencefalograma se estudió, se adquirió cuando estaban en vigilia, o sea, despiertos con los ojos cerrados. Y en los 26 niños del grupo B, los estudios se hicieron de electrofisiología cerebral cuando los niños estaban en la fase 1 del sueño fisiológico. Evidentemente, para incluir a estos niños se plantearon criterios de inclusión que cumplieran con las características que se han definido para determinar que existe parálisis cerebral infantil, ¿no? El procedimiento que hicimos consistió en lo siguiente: se les practicó estudio de electroencefalografía digital de 16 canales a todos los niños, ¿no? Se les aplicaron, a los que fue posible, la batería Wechsler de inteligencia de edad escolar y para niños preescolares. También aplicamos la prueba de Lauretta-Bender para evaluar madurez visomotora y la escala de Gesell, que es una escala clásica para evaluar el desarrollo en diferentes áreas, como es el área del lenguaje, el área personal social y el área motora, etc. Una vez terminada esta primera evaluación, a los sujetos se les sometió a una interacción terapéutica de 6 sesiones durante 10 minutos por sesión dentro del delfinario, con un delfín entrenado específicamente para darles terapia y con un terapeuta que entra con ellos al agua y un entrenador. Estas sesiones, su objetivo era dar estimulación para el sistema nervioso de estos chiquitos por la dirección del sistema de colocalización hacia las zonas encefálicas de estos jovencitos y adultos. Bueno, en este caso fueron niños lo que vimos. Entonces, al final de las 6 sesiones repetimos los estudios y encontramos lo siguiente: hicimos análisis de los resultados, tanto de las baterías de neurometría clínica como de las baterías psicométricas. Los resultados nos indican lo siguiente: a los chicos que se les pudo aplicar la escala Wechsler de habilidades intelectuales, encontramos lo siguiente: encontramos que hubo un incremento significativo en el aspecto verbal, en la escala verbal de esta prueba, con un incremento de 5.96 puntos, lo cual fue significativo comparado con el primer estudio. También durante la escala de ejecución encontramos un incremento de 3.23 puntos y un total, en el coeficiente intelectual total, un incremento de 6.67 puntos, lo cual también resultó ser estadísticamente significativo. Lo cual habla de que la terapia asistida por delfines está dando datos de que puede colaborar en la recuperación de habilidades cognitivas en este tipo de personas, ¿no? A los niños que se les aplicó la escala de desarrollo de Gesell, que fueron un total de 35 niños, nosotros vimos un aumento significativo en las áreas motora, adaptativa, lenguaje y personal social. Esto habla de que la terapia asistida por delfines puede estar influyendo en que las tasas de desarrollo mejoran en estas personas. Asimismo, en la prueba de Lauretta-Bender, que es una prueba, hemos comentado, ya clásica para la evaluación del desarrollo de la coordinación visomotora, encontramos un avance importante en la madurez visomotora y que también fue significativo en estos casos, ¿no? Ahora bien, también a todos los niños, como hemos comentado, se les practicaron estudios de neurometría clínica. Vamos a ver. Estudiamos al grupo de niños que se les adquirió el estudio en sueño fisiológico, fase 1. En estos casos nosotros vimos que se redujo después de la terapia o de la interacción con los delfines, se redujo de forma significativa las bandas delta y teta. Las bandas delta y teta son bandas de actividad bioeléctrica cerebral que se consideran bandas lentas y que cuando tienen una presencia importante, con alto voltaje, con potencia absoluta alta, se consideran anormales. Entonces, esta reducción significativa de estas bandas
en el cerebro de estos chicos es un dato importante de avance electrofisiológico. También vimos una reducción significativa de la actividad alfa en las zonas frontales y centrales del cerebro. La actividad alfa regularmente está mejor ubicada en las zonas posteriores. Sin embargo, acá lo que más nos llama la atención es la reducción de la actividad electrofisiológica lenta en el cerebro de los chicos. También hicimos el estudio en algunos chicos que cooperan y se puede hacer el estudio en vigilia, ojos cerrados. En este grupo de niños nosotros vimos una reducción muy importante y significativa de las bandas delta y teta en todos los puntos que estudiamos del cerebro, en todas las derivaciones, lo cual habla de un incremento y una mejoría electrofisiológica en el cerebro de estas personas. Sabemos que estos primeros estudios, al igual que el que reportamos en la entrega anterior, son estudios metodológicamente todavía limitados y tenemos que hacer montajes mucho más desarrollados, pero creemos que estos primeros avances en esta investigación nos vienen a demostrar que terapia asistida por delfines se convierte en una opción coadyuvante importante en la atención de problemas del neurodesarrollo y de un número importante de problemas neurológicos. Agradezco su atención, nos vemos en la próxima.